Acerca del alma, por Aristóteles. Libro tercero. Capítulo 10, que continúa con el mismo tema de la facultad motriz, analizándose en él la facultad desiderativa y el bien práctico como motor de la misma. En cualquier caso, estos son los dos principios que aparecen como causantes del movimiento, el deseo y el intelecto, con tal de que en este caso se considere a la imaginación como un tipo de intelección. En efecto, a menudo los hombres se dejan llevar de sus imaginaciones contraviniendo a la ciencia y, por otra parte, la mayoría de los animales no tienen ni intelecto ni capacidad de cálculo racional, sino solo imaginación. Así pues, uno y otro, es decir, intelecto y deseo, son principio del movimiento local, pero se trata en este caso del intelecto práctico, es decir, aquel que razona con vistas a un fin. Es en su finalidad en lo que se diferencia del teórico. Todo deseo tiene también un fin, y el objeto deseado constituye en sí mismo el principio del intelecto práctico, mientras que la conclusión del razonamiento constituye el principio de la conducta. Con razón, por consiguiente, aparecen como causantes del movimiento los dos, el deseo y el pensamiento práctico. Efectivamente, el objeto deseable mueve y también mueve el pensamiento precisamente porque su principio es el objeto deseable. Y del mismo modo, la imaginación cuando mueve no mueve sin deseo. El principio motor es, por tanto, único, el objeto deseable. Y es que si los principios que mueven son dos, intelecto y deseo, será que mueven en virtud de una forma común. Ahora bien, la volición es desde luego un tipo de deseo, y cuando uno se mueve en virtud del razonamiento es que se mueve en virtud de una volición. El deseo, por su parte, puede mover contraviniendo al razonamiento, ya que el apetito es también un tipo de deseo. Por lo demás, el intelecto acierta siempre, mientras que el deseo y la imaginación pueden acertar o no acertar. Por consiguiente, lo que causa el movimiento es siempre el objeto deseable que, a su vez, es lo bueno o lo que se presenta como bueno. Pero no cualquier objeto bueno, sino el bien realizable a través de la acción. Y el bien realizable a través de la acción es el que puede ser de otra manera que como es. Es pues evidente que la potencia motriz del alma es lo que se llama deseo. En cuanto a los que dividen el alma en tres partes, si realmente dividen y separan atendiendo a las distintas potencias, las partes han de ser por fuerza muchas: nutritiva, sensitiva, intelectiva, deliberativa y desiderativa. Todas estas, desde luego, difieren entre sí en mayor grado que las partes apetitiva y pulsional. Y puesto que se producen deseos mutuamente encontrados, esto sucede cuando la razón y el apetito son contrarios, lo que a su vez tiene lugar en aquellos seres que poseen percepción del tiempo. El intelecto manda resistir atendiéndose al futuro, pero el apetito se atiene a lo inmediato. Y es que el placer inmediato aparece como placer absoluto y bien absoluto porque se pierde de vista el futuro. Habrá de concluir que, si bien el motor es específicamente uno, a saber, la facultad desiderativa en tanto que desiderativa, y más allá de todo lo demás, el objeto deseable que, en definitiva, mueve sin moverse al ser inteligido o imaginado. Sin embargo, numéricamente existe una pluralidad de motores. Con que tres son los elementos que integran el movimiento. Uno es el motor, otro aquello con que mueve, y el tercero lo movido. El motor es a su vez doble, el que permanece inmóvil y el que mueve moviéndose. Pues bien, el que permanece inmóvil es el bien realizable a través de la acción, el que mueve moviéndose es la facultad desiderativa. En efecto, el que desea se mueve en tanto que desea, ya que el deseo constituye un movimiento o más exactamente un acto, y lo movido es el animal. En cuanto al órgano con que mueve el deseo, se trata ya de algo corporal y, por tanto, habrá de estudiarse conjuntamente con las funciones que son comunes al cuerpo y al alma. Por el momento y en resumen, digamos que un motor que produce el movimiento a través de órganos se encuentra allí donde coinciden el principio y el fin del movimiento, como es el caso de una articulación.
En ella están lo cóncavo y lo convexo, principio y fin del movimiento respectivamente, y por eso lo uno está en reposo mientras que lo otro se mueve, siendo distintos en cuanto a su definición, pero inseparables en cuanto a la magnitud. Y es que todo se mueve o por impulsión o por tracción. Y de ahí que, como ocurre con el círculo, hay algo que permanece inmóvil y a partir de lo cual se origina el movimiento. Así pues, y en términos generales, el animal, como queda dicho, es capaz de moverse a sí mismo en la medida en que es capaz de desear. Por su parte, la facultad de desear no se da a no ser que haya imaginación. Y toda imaginación, a su vez, es racional o sensible. De esta última participan también el resto de los animales. Capítulo 11. Acerca de la relación existente entre la facultad motriz y otras a ella vinculadas. En relación con los animales imperfectos, es decir, aquellos que poseen únicamente el sentido del tacto, queda aún por examinar cuál es el elemento motor y si es posible o no que se den en ellos imaginación y apetito. La observación muestra desde luego que en ellos hay dolor y placer. Ahora bien, de haber estos ha de haber además y necesariamente apetito. En cuanto a la imaginación, ¿en qué medida cabe que exista en ellos? ¿No será que, así como sus movimientos son indefinidos, también aquella existe en ellos pero de modo indefinido? Como acabamos de decir en el capítulo anterior, la imaginación sensitiva se da también en los animales irracionales, mientras que la deliberativa se da únicamente en los racionales. En efecto, si ha de hacerse esto o lo otro es el resultado de un cálculo racional, y por fuerza ha de utilizarse siempre una sola medida ya que se persigue lo mejor, de donde resulta que los seres de tal naturaleza han de ser capaces de formar una sola imagen a partir de muchas. Y la razón por la cual afirmábamos que la imaginación no implica de por sí opinión es esta, que no implica la opinión que resulta de un cálculo racional, pero a la inversa, la opinión sí que implica imaginación. De ahí que el deseo como tal no tiene por qué implicar una actividad deliberativa. Antes, al contrario, a veces se impone a la deliberación y la arrastra. Otras veces, sin embargo, ésta se impone y arrastra a aquel como una esfera a otra esfera. Por último, a veces, cuando tiene lugar la intemperancia, un deseo se impone a otro deseo y lo arrastra. Los dictados de la naturaleza, sin embargo, son que el principio superior sea el más fuerte y el llamado a originar el movimiento. Así pues, el animal está sometido a 3 tipos de movimiento. En cuanto a la facultad intelectual, no produce movimiento alguno sino que se queda detenida en el momento anterior al mismo. Una cosa es, en efecto, un juicio o enunciado de carácter universal y otra cosa es uno acerca de algo en particular. El primero enuncia que un individuo de tal tipo ha de realizar tal clase de conducta, mientras que el segundo enuncia que tal individuo de tal clase ha de realizar esta conducta concreta de ahora y que yo soy un individuo de tal clase. Esta última opinión sí produce un movimiento, pero no la de carácter universal, o quizás las dos, pero permaneciendo aquella en reposo y esta no.